Buenas tardes compañeros, les comparto el video con la explicación de las preguntas que debía socializar en clase por fallas del internet que no pude terminar en el día de ayer. Bueno, en la clase anterior, en primer momento se estaba identificando qué tipo de texto al cual nos estábamos enfrentando, por lo cual se llega a una conclusión que ese texto es histórico. ¿Por qué es histórico? Porque se refiere a grandes hechos o acontecimientos de la historia musical. En este caso estamos hablando de dos figuras importantes como lo son Tchaikovsky y Mozart, ¿cierto? También en la parte inferior se puede evidenciar que fue tomado de Hernández, López y Ponce en el 2009. Hace referencia del documento en el cual nos estamos informando. Ahora bien, en la pregunta número 39 vamos a mirar qué es lo que nos quiere pedir cuál sería el propósito principal del autor frente al texto. Pero para poder darle respuesta a ello, quiero explicarles o darles algunos tipsitos en los cuales se pueda uno identificar el propósito de autor dentro de un texto, ¿cierto? ¿Qué es lo que ¿Cuál sería el propósito principal del autor? ¿O qué quiere que nosotros los lectores nos podamos preguntar cuando terminemos de realizar dicha lectura? Primero, ¿qué quiere decir el autor en este texto? Segundo, ¿qué quiere hacerme pensar o sentir frente al texto? Tercero, ¿qué quiere que yo haga al terminar de leer su texto? Y cuarto, quiere influir en mi comportamiento o en el de otras personas. Generalmente se escribe un texto para informar, recrear y convencer. Cuando se trata de informar es de enterarnos sobre algo mediante una noticia, artículos científicos, informes, entre otros, para poder transmitir algún tipo de conocimiento. Cuando se trata de recrear es de entretener, pero ¿mediante qué? Cuentos, historias, fábulas. Y por último, el del convencer es persuadir al lector mediante buenas razones, buenos argumentos. ¿Y esto cómo se logra? Mediante discursos, anuncios y cartas. La intención o propósito del autor no siempre está dicho en el texto, por lo tanto, se debe inferir o concluir. Es decir, la pregunta número 39. Nos retomamos otra vez a la pregunta. El autor del texto tiene como propósito principal A. Explicar la importante influencia de Tchaikovsky sobre el desarrollo de las características del romanticismo musical ruso. B. Relacionar algunas de las principales piezas de Tchaikovsky como exponentes indispensables de la música nacionalista rusa. C. Destacar la capacidad de Tchaikovsky para condensar en un lenguaje universal la tradición musical rusa y de otros países europeos. Y D. Reconocer las dificultades que experimentó Tchaikovsky para llegar a convertirse en uno de los grandes compositores rusos. La respuesta aquí sería la D, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el autor lo que pretendía en el texto, en primera instancia, en el primer párrafo, es poder mostrar la vida personal del autor, lo que él tuvo del compositor, lo que él tuvo que vivir, los insultos, lo que tuvo que aguantar para poder llegar a ser un gran compositor. Y en el segundo párrafo ya nos está mostrando las consecuencias de dicho sacrificio, de dicha lucha, para poder llegar a convertirse en uno de los más reconocidos de su país. Cuando el autor realiza el texto, ¿qué quiere que el lector se pregunte en este caso? En este caso nos estaríamos preguntando, ¿qué quiere que yo haga al terminar de leer su texto? ¿Qué quiere hacerme pensar o sentir? ¿Qué quiere que yo reconozca dentro del texto?
Por ende, la respuesta sería D. Poder reconocer esas dificultades, esos inconvenientes que él tuvo que experimentar. Estamos hablando de Tchaikovsky, que tuvo que experimentar para poder llegar a convertirse en uno de los más grandes compositores rusos. No podemos decir que es la A, porque en ningún momento o en ninguna parte del texto nos habla sobre las características del romanticismo. La B no puede ser porque en este caso no nos están mostrando las principales piezas de Tchaikovsky. Están hablando sobre la vida y sobre la parte profesional por encima, más no explicando sus piezas principales. La C no puede ser porque sí se habla de un lenguaje universal, el lenguaje de la música, pero no se refiere a otros países europeos. Por ende, en mi opinión, la respuesta sería la D. Vamos para la pregunta número 40. En la oración devoto de la mesura y de la belleza, la palabra subrayada puede reemplazarse sin perder el sentido por la palabra A, moderación, B, pureza, C, elegancia, D, reflexión. Aquí cuál sería la respuesta. Si nos vamos al concepto de mesura, mesura es la actitud de una persona que actúa de manera moderada, prudente, es cortés, tiene buena compostura, ¿cierto? Si nos vamos para los sinónimos de mesura, nos estamos refiriendo a moderación. Por ende, la respuesta sería la A. Ya pasamos luego a la pregunta número 41. En la oración blanco de los más inauditos ataques musicales, la palabra subrayada puede reemplazarse sin perder el sentido por la palabra A, injustos, B, extraños, C, ofensivos, D, improcedentes. Cuando hablamos nosotros de inauditos, el concepto como tal es algo que no puede ser admitido o tolerable y debe ser o merece ser rechazado. Aquí nos enfocamos más bien en la vida personal de Tchaikovsky. Lo rechazaban por su manera de vivir, ¿cierto? Entonces, si nos enfocamos como en la pregunta anterior con los sinónimos, la palabra correcta sería la B, extraños. Porque inaudito, un sinónimo de inaudito es extraño. Pero si nos enfocamos en el contexto de la historia, estaríamos hablando de injustos. ¿Por qué? Porque era blanco de los más injustos ataques musicales. Pero todo el ataque era simplemente por su vida personal. No tenía nada que ver con la parte musical. Ahora bien, pasamos al siguiente texto. El siguiente texto es un texto científico. ¿Por qué es científico? Porque ya se utilizan algunos datos comprobables, como lo son la revista Alzheimer y Demencia, otra de las revistas de expertos, Australia National University y la revista molecular de psiquiatría, ¿cierto? Aquí también otro de los componentes de un texto científico es en la parte inferior, que es tomado de Yarumal para el Mundo, www.semana.com.co. Ahora bien, aquí que se trata de este pequeño texto. La investigación como tal es liderada por el doctor Francisco Lopera para un gran grupo de pacientes de Alzheimer en Yarumal, Antioquia. Resulta que aquí nos están presentando la población con la mayor tasa de los casos de este mal en el mundo, ¿cierto? Pero cuando nos empiezan a decir que esta población porta el gen 280A, dicen que es una de las formas más agresivas de este mal que hace que las personas pierdan la memoria desde los 40 años. Pero su origen, unos científicos se ponen a investigar y el origen de esa enfermedad, de ese genoma, se da en el siglo XVII.
dice que fue dado por un conquistador en el cual se introdujo a esa región. Ese es su origen, ¿cierto? Ya luego se presentan otros estudios de las revistas, de los expertos en las determinadas revistas que les mencioné anteriormente, encuentran una mutación que retrasa por lo menos 17 años dicha enfermedad, en el cual se encuentra el gen APOE y protegería a la persona de la aparición, de una nueva aparición prematura de las placas amiloides, causantes del mal. Estas son las causas. Aquí estamos hablando de la POE y estamos hablando de la aparición prematura de las placas amiloides. Estas son las causas del mal. Estos datos crean una nueva manera de manejar la enfermedad, ¿cierto? A nivel mundial. Ahora bien, pasamos a la pregunta número 42. A partir del texto, puede afirmarse que el elevado número de pacientes de Alzheimer en Yarumal se debe a la aparición prematura de placas amiloides, b, la presencia del gen APOE en sus pobladores, c, la mutación genética única en el mundo, y de herencia de un conquistador del siglo XIX. Aquí lo que nos están preguntando o nos deben afirmar es por qué se da ese elevado número de pacientes, cuál es su origen. En este caso la respuesta sería la D, herencia de un conquistador del siglo XVII. Pasamos por último a la pregunta número 43, en el cual dice, a partir de la lectura, es correcto afirmar que con el texto el autor busca a. Mostrar los avances en las investigaciones con pacientes de Alzheimer. B. Resaltar la influencia genética en la aparición de la enfermedad de Alzheimer. C. Divulgar información reciente sobre las causas de la enfermedad de Alzheimer. Y D. Informar los motivos de la alta tasa de pacientes con Alzheimer en Yarumal. Con base a lo que yo expliqué en los tipos de texto, de cómo se escribe un texto, vuelvo y les explico, es de informar, recrear y convencer. En este caso, lo que el autor quiere o lo que él afirma es poder informar los motivos de la alta tasa de pacientes en Alzheimer. Muchas gracias, profes, por haberme escuchado. Espero que hayan entendido. Me imagino que para la próxima clase o en su momento vamos a socializar las preguntas y poder darles respuesta de acuerdo a lo que Mari nos pueda colaborar con dicha respuesta. Muchísimas gracias.